El problema de los universales es una clásica y atemporal discusión en la filosofía. Esta discusión se remonta en la antigua Grecia con Platón, Aristóteles, Heráclito y compañía, pero tendrá su cumbre en la Edad Media. El problema consiste en explicar la relación que guardan nuestros conceptos mentales y las cosas que existen en el mundo externo. Las realidades extramentales son determinadas individuales, contingentes y cambiantes, mientras que las realidades producto de nuestra mente son a su vez abstractas, universales, necesarias e inmutables. Entonces la tarea de estos pensadores es determinar cuál es la relación entre la flor que tengo en mi mente y la flor física que estoy viendo, tratar si las ideas de nuestra mente son fieles a la realidad objetiva y por qué lo serían. Este debate intenta dar cuenta en última instancia a cuál es la forma de existencia de los universales, estableciéndose como un debate ontológico tratando que no es ninguna flor que haya visto, ni el conjunto de estas, ni una definición de qué es una flor, sino la idea de la flor. Debido a esta dimensión ontológica ganó mucha importancia en la Edad Media por las profundas implicaciones teológicas que suponía una definición ontológica de las ideas y consecuentemente de lo todo universal. Realismo moderado. El realismo moderado sostiene que hay conceptos universales en la mente y cosas universales en la naturaleza. Por lo tanto, hay un estricto paralelismo entre el ser en la naturaleza y el ser en el pensamiento, puesto que el objeto externo está revestido del mismo carácter de la universalidad que descubrimos en el concepto. Esta es una solución simple, pero que va contra los dictados del sentido común. Ahora, el realismo moderado. El realismo moderado finalmente declara que hay un concepto universal que representa fielmente realidades que no son universales. ¿Cómo puede haber armonía entre los primeros y los últimos? Estas últimas son particulares, pero tenemos la facultad de representárnoslas a nosotros mismos de manera abstracta. Ahora bien, el género abstracto, cuando el intelecto lo considera reflexivamente y lo contrasta de los sujetos particulares en los que se hace realidad o es capaz de hacerse realidad. La postura del nominalismo. El realismo exagerado inventó un mundo de realidad que corresponde exactamente a los atributos del mundo del pensamiento. El nominalismo, por el contrario, modeló el concepto sobre el objeto externo que sostiene es individual y particular. El nominalismo, por consiguiente, niega la existencia de conceptos abstractos y universales y rechaza admitir que el intelecto tenga la facultad de engendrarlos. Lo que llamamos ideas generales son solo nombres, meras designaciones verbales que sirven como etiquetas a colecciones de cosas o a series de acontecimientos particulares. De ahí el término nominalismo. Ni el realismo exagerado ni el nominalismo encuentra dificultad en establecer correspondencia entre la cosa en el pensamiento y la cosa que existe en la naturaleza, puesto que por caminos diferentes ambos postulan la perfecta armonía entre las dos. La dificultad real aparece cuando asignamos atributos diferentes a la cosa en la naturaleza y a la cosa en el pensamiento. Si sostenemos que la una es individual y la otra es universal, surge entonces una antinomía entre el mundo de la realidad y el mundo como se representa en la mente, y eso nos lleva a investigar cómo la noción general de la flor, concebida por la mente, es aplicable a las flores particulares y determinadas de la naturaleza. La postura del conceptualismo admite que la existencia en nosotros de conceptos abstractos y universales, de ahí su nombre, pues, pero sostiene que no sabemos si los objetos mentales tienen o no algún fundamento fuera de nuestras mentes o si los objetos individuales en la naturaleza poseen respectivamente y cada uno por sí mismo las realidades que concebimos como efectivas en cada uno de ellos. Los conceptos tienen un valor ideal, no tienen valor real, o al menos no sabemos si tienen valor real. Los universales en la Edad Media
Durante un largo tiempo se pensó que el problema de los universales monopolizó la atención de los filósofos de la Edad Media y que la disputa de los nominalistas y los realistas absorbió todas sus energías. En realidad, esa cuestión, aunque destaca en la Edad Media, estuvo lejos de ser la única tratada por estos filósofos. Desde el principio de la Edad Media hasta el final del siglo XII es imposible clasificar a los filósofos del comienzo de la Edad Media exactamente como nominalistas, realistas exagerados y moderados o conceptualistas. Y la razón es que el problema de los universales es muy complejo, no implica meramente la metafísica del individual y del universal, sino que promueve también importantes cuestiones de ideología, preguntas acerca de la génesis y la validez del conocimiento. Pero los primeros escolásticos, inexpertos en asuntos tan delicados, no percibieron estos diversos aspectos del problema. No se desarrolló espontáneamente en la Edad Media. Se transmitió en un texto de la Isogoge de Porfirio, un texto que parecía simple e inocente, aunque algo oscuro, pero al que la fuerza de las circunstancias contribuyó en punto de partida necesaria de las primeras especulaciones medievales sobre los universales. Porfirio divide el problema en tres partes. ¿Existen en la naturaleza los géneros y las especies o consisten en meros productos del intelecto? Si hay cosas aparte de la mente, ¿son corporales o incorporales? ¿Existen en el exterior los objetos individuales de los sentidos o se hacen reales en estos últimos? Boecio da respuestas que son vagas y escasamente consistentes. Para la primera pregunta, sostiene que géneros y especies son a la vez subsistencia e intelecto. Para la segunda pregunta, siendo la similaridad de las cosas la base subjectum tanto de su individualidad en la naturaleza como de su universalidad en la mente, que géneros y especies son incorpóreos no por naturaleza sino por abstracción. Y para la tercera pregunta, que ambos existen tanto dentro como fuera de los objetos de los sentidos.